3. Mosaico cultural. Nuevas aldeas, nuevos conflictos. Los siglos que siguieron al desarrollo de la agricultura y el pastoreo se caracterizaron por un crecimiento importante de la población tarapaqueña. La evidencia de extensos campos de cultivo y una red de canales de riego en Pampa y Luga, frente al gigante de Tarapacá, atestiguan este crecimiento. Y si bien las aldeas de Ramaditas, Huatacondo, Pircas y Caserones fueron abandonadas, los habitantes de la quebrada de Tarapacá se congregaron en torno a otras, sobre todo en las laderas de las quebradas. Vestigios de estas aldeas son visibles en Guaraciña, Camiña, Chusmisa, Jamajuga y Nama. De esta época también data el cementerio Pica 8. Si dirigimos la mirada más allá del espacio tarapaqueño, veremos que durante este periodo el conflicto se incrementó en los Andes meridionales. Aunque es probable que los enfrentamientos hayan sido esporádicos y de baja intensidad, la violencia se materializó en la construcción de pequeños pueblos medianamente fortificados, la factura de armas para luchar cuerpo a cuerpo y las lesiones y traumas en huesos hallados en diversos sitios arqueológicos. No sabemos con certeza cómo se organizaron políticamente los tarapaqueños de esta época. Es probable que algunas comunidades, sobre todo en el área de Camiña, mantuvieran vínculos con Quillaca y Carangas, dos señoríos altiplánicos del otro lado de la cordillera. Algunas crónicas españolas mencionan a un gran señor que, antes de los incas, gobernaba el territorio comprendido entre Arequipa y Atacama, pero sin especificar cuándo ni cómo. Con todo, el arte rupestre y la cerámica de este periodo poseen motivos y características comunes, que nos hablan de tradiciones culturales compartidas. Incas en Tarapacá. Los incas fueron un grupo étnico que se instaló en el Cusco hacia el siglo XV, ciudad que convirtieron en el corazón de un gran imperio. Se trató de una sociedad profundamente desigual y jerarquizada, dominada por una élite unida por lazos de parentesco. El gobernante, o Sapa Inca, era considerado un ser divino y estaba a la cabeza de una estricta organización administrativa. No está claro cuándo exactamente los incas llegaron a Tarapacá, ni qué mecanismos utilizaron para establecerse en la región. La coerción, la guerra y la diplomacia, la cual contemplaba obligar a mujeres de las élites locales a contraer matrimonio con parientes de incas cusqueños, eran estrategias habituales entre los incas para consolidar su dominio en las regiones ocupadas. ¿Qué estrategias habrán utilizado en el caso tarapaqueño? Lo cierto es que los incas dejaron muchas huellas de su presencia en Tarapacá. Una de ellas es el sitio de Tarapacá Viejo, que transformaron en uno de sus principales centros administrativos en la región. Otro rastro es uno de los numerosos ramales del Camino del Inca, que une los altos de Arica, Pica y la cuenca del Loa. Su presencia también es perceptible en el arte rupestre de Quisma, en donde quedó registrado un personaje con una túnica ajedrezada y un casco emplumado, atuendo típicamente incaico. Los incas, a diferencia de otros imperios, no exigían tributo a los territorios conquistados en especies, sino en turnos de trabajo. Podían asignarte a cuidar el cuerpo de un Sapa Inca, a fabricar cerámica o producir miel, dependiendo de las necesidades del imperio, tus destrezas y la especialidad productiva de cada comunidad. En ocasiones, los turnos de trabajo implicaban trasladarse a otros territorios, práctica que potenció la movilidad de grandes contingentes de personas dentro del imperio. Otro de los atributos más característicos de los incas fue su pormenorizado sistema de contabilidad, para el cual utilizaban quipos, instrumentos de lana, pelo o fibra vegetal que registraban información numérica a través de nudos y colores. Un nuevo enemigo. Poco después de la llegada de los incas, las comunidades tarapaqueñas se enfrentaron a un nuevo invasor. Desde el Cusco, ahora convertido en la base de operaciones de los conquistadores españoles en los Andes, la expedición de Diego de Almagro zarpó hacia el sur guiada por los propios incas. Tomaron el camino de la cordillera y cruzaron las montañas a la altura de Copiapó. Al cabo de unos meses regresaron al Cusco cruzando el desierto de Atacama en pequeños grupos de 6 a 8 personas. Almagro y su grupo fueron los últimos en salir de Copiapó. La noticia de que los españoles pronto llegarían viajó más rápido que los invasores. Cuando Almagro y su grupo llegaron a Tarapacá, se encontraron con los poblados abandonados. En Pica constataron que quienes habían llegado primero estaban muertos. Sus cadáveres habían sido despedazados y sus sesos estrellados contra las paredes ensangrentadas. Fue el primer desencuentro entre los nuevos invasores y los tarapaqueños. Los españoles volvieron 4 años más tarde, al mando de Pedro de Valdivia, esta vez para quedarse.
A partir de entonces se establecieron en Tarapacá Viejo. Los conquistadores asentaron su dominio en poco tiempo, a lo que contribuyó la merma demográfica que causaron las epidemias que trajeron consigo. Parte de su éxito radicó en que no solo utilizaron los asentamientos y la vialidad incaica para establecerse en territorios desconocidos, sino que también aprovecharon el aparataje administrativo del Tahuantinsuyo o Imperio de los Incas en beneficio del Imperio Español. Sabemos, por ejemplo, que los registros de población más tempranos para calcular el cobro de tributos se basaron en censos incaicos. Tributarios y gentiles. A diferencia de los incas, los españoles cobraban el tributo en especies y no en turnos de trabajo. Para controlar la producción, la población tarapaqueña, como la de otros lugares, fue obligada a vivir en pueblos o reducciones. Tarapacá ahora formaba parte del Gran Virreinato del Perú. Los españoles contabilizaron en la parte baja de las quebradas tarapaqueñas 900 tributarios hombres. En función a este cálculo, se estima que la población en las quebradas bajas debió fluctuar entre 3.000 y 4.000 personas. Hubo quienes rehuyeron las reducciones o el pago de tributos, convirtiéndose en prófugos o en forasteros en tierras ajenas. La población de Tarapacá se concentró en 4 pueblos: Tarapacá, Mocha, Guaviña y Camiña. A través del registro de tributos español conocemos por primera vez el nombre de un líder étnico tarapaqueño, Tusca Zunga. Congregar a los indígenas en reducciones también tenía por objetivo evangelizarlos, es decir, enseñarles el cristianismo. Desde la perspectiva de los europeos, los habitantes del Nuevo Mundo eran gentiles, es decir, criaturas que no habían tenido la oportunidad de conocer al verdadero Dios. En consecuencia, los sitios arqueológicos y otras manifestaciones de la historia prehispánica tarapaqueña recibieron el nombre de gentilares, la palabra quechua que los españoles utilizaron para denominar cualquier objeto, ídolo, formación natural o fenómeno que consideraran demoníaco fue huaca. Con el tiempo, quienes saqueaban los gentilares en búsqueda de objetos preciosos adoptaron el nombre de huaqueros. Mientras algunas comunidades continuaron venerando en secreto a sus antiguas deidades y fueron perseguidas por curas y autoridades religiosas, otras abandonaron por completo el culto de los antiguos. Por una o por otra razón, recordar o visitar los gentilares se convirtió en tabú, situación que contribuyó a su invisibilización. En los pueblos tarapaqueños se instalaron escuelas parroquiales, en Cibaya y Camiña en 1600, en Pica en 1608 y en Tarapacá en 1614. Una sociedad jerarquizada y desigual. La consolidación del dominio colonial transformó las formas de organización comunal que habían permitido el manejo de recursos en un ambiente caracterizado por ciclos de sequía y escasez. Los españoles procuraron imponer un modelo de asentamiento mucho más concentrado, a fin de mantener un mayor control de la población. La desarticulación del patrón de poblamiento disperso de los tarapaqueños también implicó que muchas cementeras fueran abandonadas y la infraestructura de regadío a gran escala se perdió. En el transcurso de los siglos posteriores a la conquista española, los tarapaqueños trataron infructuosamente de recuperar las antiguas melgas diseminadas en pampas y quebradas. Vecinos de Pica, por ejemplo, intentaron sembrar en terrenos que en tiempos prehispánicos habían sido cultivados con maíz y quinoa en Quillagua, las ruinas de la gran acequia que antaño irrigaba los campos yacían en medio de un algarrobal. Sin embargo, la escasez de agua hizo fracasar todos sus intentos. Lo mismo sucedió en Guatacondo y otras localidades cercanas. El acceso al agua, expresado en turnos de riego, fue motivo de frecuentes conflictos entre comunidades indígenas y entre indígenas y españoles. Las haciendas más productivas y extensas estaban en manos de una élite criolla que mantuvo el control económico de la provincia a través de alianzas comerciales, matrimonios y herencias, liderada por las familias Loaiza y de la Fuente. Las tierras administradas por las comunidades, en cambio, eran pocas, dispersas y cada vez menos. Estaba prohibido heredarlas. No obstante, algunos comuneros aprovecharon las fisuras del sistema jurídico colonial y las inscribieron a título personal ante las autoridades provinciales. En la segunda mitad del siglo XVIII, los indígenas tarapaqueños estaban sometidos a fuertes presiones fiscales y eclesiásticas ejercidas por la administración colonial y los curas. Una de las principales era el repartimiento forzoso de mercancías, es decir, la compra obligatoria de productos que no necesitaban y que los constreñía a estar permanentemente endeudados. El mineral de Huantajaya.
La fama de la provincia de Tarapacá en la capital virreinal radicó en el mineral de plata de Huantajaya, cuya explotación dependía de la élite local. La corona, a su vez, gravaba la producción y obtención de plata con un impuesto del 20%. En teoría, mientras más alta fuese la producción, más ganaban ambas partes. Las expectativas de las autoridades coloniales eran altas. En su perspectiva, Huantajaya podría convertirse en el nuevo Potosí. Confiando en su potencial, la corona intentó fiscalizar su funcionamiento en más de una ocasión, sospechando que su baja producción se debía a la mala gestión de los inversores locales. Sin embargo, en la práctica, la explotación del mineral era una operación compleja y cara. La naturaleza discontinua de las vetas, la dureza de los bancos de piedras que las interceptaban y la aridez del terreno ralentizaban las faenas, haciendo que su explotación fuese esporádica y lenta. La élite local tampoco estuvo dispuesta a invertir en innovación. Huantajaya se convirtió en una eterna promesa incumplida. La élite tarapaqueña. Los españoles que conformaban la élite tarapaqueña vivían mayormente en Tarapacá y Pica. Su principal representante en la segunda mitad del siglo XVIII fue José Basilio de la Fuente, dueño de las haciendas más extensas y productivas de Tana y Tiliviche, Tilivilca, Guaraciña y Tarapacá y Pica. En conjunto, sus tierras producían naranjas, chirimoyas, guayabas, peras, membrillos, alfalfa, cereales y uvas. Estos últimos productos eran procesados en molinos y lagares, también de su propiedad. José Basilio de la Fuente también fue dueño del mineral de Huantajaya, cuya propiedad controló inscribiendo vetas a nombre de sus hijos y esposa. Junto con ello, fue dueño de una mercería y tienda de abarrotes, seguro la más surtida de la quebrada. Como empresario y prestamista, De la Fuente formó parte de una red comercial con conexiones en Potosí, Lima y Arequipa, a través de la cual circuló no solo dinero, sino también influencias, favores y rencores. La concentración de la riqueza en manos de una pequeña élite y de un hombre como José Basilio de la Fuente fue posible, en gran medida, porque su extensa red familiar ocupó los principales cargos políticos y administrativos de la provincia. Él mismo fue durante un tiempo teniente y justicia mayor de Tarapacá. Eso significaba que cualquier juicio, proceso o pleito era zanjado por su autoridad. En Tarapacá la élite fue dominada principalmente por hombres, que tomaban las decisiones políticas, económicas y familiares. Las mujeres en aquel entonces estaban la mayor parte del tiempo bajo la tutela jurídica de un hombre, ya que estaba prohibido que administraran sus bienes o herencias por sí solas. Las excepciones eran posibles, pero no frecuentes. En general, sus tareas consistían en coordinar las labores del hogar, criar hijos y cuidar enfermos. El divorcio estaba permitido, pero solo bajo ciertas condiciones. Las leyes autorizaban al marido a castigar a su esposa si lo consideraba necesario y la violencia doméstica era tolerada. Los indígenas y la rebelión. A fines del siglo XVIII, los centros más poblados eran Tarapacá y Camiña, a los que seguían Pica y Cibaya. A diferencia de la población española, los indígenas se concentraron principalmente en Cibaya y Camiña. Producto de los reiterados abusos cometidos por los españoles, el reparto forzoso de mercancías y la desigualdad social, las comunidades desconfiaban profundamente de las instituciones coloniales. En ocasiones, las negociaciones entre estas y los líderes étnicos fueron efectivas, pero en otras no. El descontento era evidente. Los tarapaqueños no estaban solos en su decepción. Alrededor de 1780 se gestó en el área surandina una sublevación indígena de grandes proporciones, la rebelión de Tupac Amaru II. Los focos insurrectos estaban comunicados por una eficiente red de mensajería, tanto oral como escrita, y planificaban sus acciones en reuniones secretas. El foco de la sublevación en Tarapacá fue precisamente Camiña. Sus líderes estaban coordinados con los de Chiapa, Miñi, Arica y al otro lado de la cordillera, Carangas. La rebelión se extendió por casi 5 meses. Los rebeldes intentaron confiscar los títulos de propiedad de tierras a los españoles, apresaron a los cobradores del reparto, saquearon los bienes que consideraban propios, provocaron incendios, bloquearon el camino a San Lorenzo de Tarapacá y pelearon con hondas, garrotes y palos. El punto más álgido de la rebelión fue la profanación de la iglesia de Camiña. Los sublevados bailaron en su altar mayor celebrando el ajusticiamiento de 2 españoles. Finalmente, la rebelión terminó poco después de la toma de San Lorenzo de Tarapacá.
Vecinos españoles apoyados por tropas de Arica y milicias de afrodescendientes libres y esclavos recorrieron los pueblos de las quebradas ejecutando a los insurrectos y robándoles el ganado. Unos alcanzaron a huir, otros fueron encarcelados en Iquique. Mestizos y afrodescendientes. La población afrodescendiente y mestiza casi se igualaba en número. Los primeros vivieron principalmente en Pica y el pueblo de Tarapacá. La mayor parte era libre. Otros eran mano de obra esclava. En una época en que la compra y venta de personas era legal, el precio de cada esclavo variaba según su edad y estado de salud. La vida de un hombre mayor y ciego, por ejemplo, valía menos que la de otro joven y sano. Las mujeres se consideraban una inversión, pues los hijos e hijas que tenían también eran esclavos. José Basilio de la Fuente era propietario de 60 esclavos, 31 mujeres y 29 hombres, que trabajaban en las haciendas de Pica y Tilivilca. Varios de ellos fueron registrados como casta Congo, denominación utilizada para las personas que provenían de los alrededores del río Zaire. Familias enteras fueron de su propiedad. Las menos estaban conformadas por un hombre, una mujer y 3 o 4 hijos. Las más eran mujeres solas con sus hijos. Los afrodescendientes libres en su mayoría eran pobres. Como los mestizos, se desempeñaron en diversas labores. Algunos conformaban milicias que trabajaban para la élite, vigilando sus haciendas o casas. Otros se empleaban como mano de obra en guantajaya y faenas mineras, desplazándose frecuentemente de un lugar a otro en búsqueda de trabajo. No pagaban tributo y no podían optar al reparto de tierras. En ocasiones esta situación generó conflicto con los indígenas, sobrecargados de responsabilidades ante el sistema tributario español. La invención de los espacios nacionales. Tras los procesos de independencia americanos de la primera mitad del siglo XIX, Tarapacá se transformó en la provincia más meridional del Perú. De hecho, Ramón Castilla, presidente de Perú en 2 ocasiones durante este periodo, nació en San Lorenzo de Tarapacá. A las independencias siguieron épocas de inestabilidad política y guerras, que buscaron definir límites territoriales en función a intereses económicos y estratégicos. La guerra era una amenaza latente para los tarapaqueños. En menos de 40 años, Perú se enfrentó primero con Bolivia en 1841 y luego con Chile en 1879. Tras este último conflicto, la Guerra del Pacífico, Tarapacá pasó a soberanía chilena. Las nuevas repúblicas partieron administrativamente casi de cero. No contaban con censos, reglamentos tributarios o registros de propiedades actualizados, que encajaran en un orden jurídico que no fuese virreinal. En consecuencia, las autoridades chilenas implementaron estrategias para catastrar la población y la propiedad, sometiendo a las comunidades tarapaqueñas a tensiones fronterizas y sociales. Antiguas disputas por la posesión de predios agrícolas entre comunidades emergieron a la sombra de la nueva legislación. Tras la Guerra del Pacífico, los tarapaqueños podían conservar la nacionalidad peruana siempre que se registraran como tales en sus respectivas municipalidades en el transcurso de un año. También podían conservar sus propiedades inscribiéndolas en los conservadores de bienes raíces. De lo contrario, el Estado chileno las registraría como terrenos fiscales. En la práctica, esto significó que campesinos como los de Isluga, por ejemplo, se trasladaran a pie desde el altiplano a Pisagua, con el único objetivo de inscribir sus tierras. El proceso de registro de tierras en cierta medida fue irregular e improvisado. Las autoridades no verificaron apropiadamente las inscripciones y, más de una vez, comunidades o individuos registraron a su nombre tierras que habían estado en disputa con otras comunidades durante décadas. El origen de algunos conflictos territoriales actuales se remonta precisamente a esta época. Salitre y miseria. Fuera de su posición estratégica en el ámbito fronterizo, la pampa tarapaqueña albergaba un potencial económico único: el salitre, un mineral que se utilizó para fabricar explosivos y fertilizantes, sobre todo en Europa. El Estado de Chile delegó la extracción, producción, transporte y exportación del salitre en inversionistas privados, especialmente británicos, alemanes y chilenos. Estos, a su vez, pagaban al fisco impuestos por el arrendamiento de estacas salitrales y otras operaciones. La industria salitrera se convirtió en la principal entrada de dinero de las arcas fiscales. En Tarapacá también funcionaron otras faenas mineras asociadas, principalmente al cobre. Los empresarios del salitre amasaron inmensas fortunas y vivían cómodamente en ciudades como Iquique, Valparaíso o Santiago. La mayoría de los tarapaqueños, en cambio, no gozó de la bonanza del ciclo salitrero, sino de su miseria.
La industria funcionaba al margen de la fiscalización del Estado y no aseguró a los obreros condiciones dignas de trabajo. El desabastecimiento era pan de cada día, las condiciones de vida inhumanas y las jornadas de trabajo extenuantes. Cientos de obreros tarapaqueños organizaron y participaron en huelgas y fueron duramente reprimidos. Tristemente célebre es el caso de la masacre en la Escuela Santa María en 1907. Allí arribaron miles de pampinos organizados que, desde diferentes oficinas salitreras, marcharon hacia Iquique exigiendo mejoras laborales. El Consulado de Perú ofreció a los peruanos que sobrevivieron a la masacre de la Escuela de Santa María repatriarse en Lima, pero las cosas no mejoraron para los pampinos en su nuevo hogar. La pobreza los acompañó todo el viaje y se quedó a vivir con ellos en Perú. Con el tiempo y debido al aumento en el flujo de inmigrantes tarapaqueños a la capital peruana, el gobierno concedió a los repatriados lotes de tierra en el Callao, terrenos que se conocieron con el nombre de Urbanización Tarapacá. Más allá del salitre. La industria del salitre estimuló la formación de poblados en torno al ferrocarril, que transportaba el mineral desde las oficinas pampinas hasta los puertos de Iquique y Pisagua. Uno de los principales fue Huara, epicentro del comercio en donde convergían productos altiplánicos de la costa y artículos importados procedentes del extranjero. Los arrieros desempeñaron un rol esencial en el abastecimiento de las cocinerías, posadas y mercados, en donde se comercializaba alfalfa, choclos, zanahorias, zapallos, cebollas, charqui, harina, tejidos y carne de llamo. Huara también era la sede de importantes servicios básicos como, por ejemplo, el registro civil. La oficina de correos y 3 teatros conectaban Tarapacá con el resto del mundo. Huatacondo, junto a Chiapa, Cibaya y Camiña, también fueron ejes del intercambio minero. Huatacondo estaba próximo a la faena de cobre La Poderosa Mining, antecesora de Collahuasi, y se transformó en el núcleo del comercio en su variante ilegal, el contrabando de alcohol. La difícil convivencia. La industria del salitre hizo que en apenas 30 años, desde 1876 a 1907, la población de Tarapacá se triplicara. Si bien la inmensa mayoría de las personas era de nacionalidad chilena, peruana y boliviana, también había miles de europeos y cientos de asiáticos. Casi todos provenían de China y habían llegado durante la administración peruana. Eran conocidos como culís y habían sido reclutados por inescrupulosos agentes comerciales, bajo la promesa de una mejor vida como obreros en las guaneras. En teoría, sus contratos cesaban al cabo de 8 años de trabajo extenuante, con solo 3 días de descanso anuales. En la práctica, fueron esclavos que casi nunca recuperaron su libertad. En Tarapacá convergieron más de 30 nacionalidades distintas, convirtiéndose en una provincia multiétnica. La convivencia no fue fácil, especialmente entre chilenos, peruanos y bolivianos. Poco después de la Guerra del Pacífico, hacia 1907, los chilenos correspondían a un poco más de la mitad de la población de Tarapacá. Y en los pueblos cordilleranos y la faena minera de Collahuasi, en Huatacondo, la presencia chilena era aún más escasa. El nacionalismo chileno se materializó en las ligas patrióticas, grupos paramilitares que amedrentaban constantemente a la comunidad peruana en Tarapacá y que contaban con la venia de las autoridades. Muchos tarapaqueños quedaron atrapados en una bisagra de xenofobia y desarraigo. En Tarapacá eran perseguidos por ser peruanos y en Perú eran despreciados por ser chilenos. La fusión de nacionalidades también se tradujo en el nacimiento de una cultura propia, que agrupó tradiciones altiplánicas, costeras y pampinas, con rasgos europeos, africanos y andinos a la vez. La devoción a la Virgen de la Tirana, heredera del culto a la Virgen del Carmen, se remonta a esta época y constituye un reflejo de ese legado tan diverso. El dinamismo de los bailes y cofradías de la Tirana no cesó en los años posteriores. Gitanos, pieles rojas y cosacos se integraron a la festividad en honor a la patrona del Tamarugal. La escuela y la chilenización. La primera generación de tarapaqueños chilenos creció en medio de una arraigada cultura peruana, pues sus propios padres, tíos y abuelos habían sido educados en escuelas que enseñaban las gestas de la historia de Perú. En la perspectiva de las autoridades chilenas, esta circunstancia no favorecía en absoluto la conversión de la población a la nueva patria. Las escuelas, en teoría, debían convertirse en el principal agente de la política de chilenización. El punto era que había pocas, y una buena parte funcionaba en las oficinas salitreras. En un principio, la presencia del Estado chileno solo se materializó a través del financiamiento de escuelas parroquiales en Huara, Tarapacá y Huatacondo.
Fueron las propias comunidades tarapaqueñas las que presionaron a las autoridades chilenas para contar con escuelas. En Huara se instalaron dos, una de hombres y la otra de mujeres. En Estación Pintados, Tarapacá y Huatacondo, en tanto, se establecieron escuelas mixtas. Las aulas tarapaqueñas se convirtieron en otro campo de batalla, incluso muchos años después del fin de la Guerra del Pacífico. La implementación de un currículo escolar de corte nacionalista, basado en la reivindicación de los héroes patrios y los triunfos bélicos, generó tensiones entre profesores, autoridades y comunidades. La agenda chilenizadora también reprodujo prejuicios que relegaron a los indígenas tarapaqueños a un mundo marginal. La lengua aymara, la piel oscura y las costumbres altiplánicas se convirtieron en sinónimo de barbarie y atraso. Migraciones de ayer y hoy. Según el censo del año 2017, la región de Tarapacá posee el mayor porcentaje de inmigrantes sobre la población residente a nivel nacional. La mayoría de personas inmigrantes para esa fecha eran mujeres bolivianas, peruanas y colombianas. Hoy, la región es una de las principales puertas de entrada para la diáspora venezolana. El pasado y presente multiétnico y plurinacional de Tarapacá se aprecia también en la huella genética de quienes hoy habitan la región. Uno de los primeros estudios genéticos que se realizó en Chile, con algo más de 900 muestras provenientes de todas las regiones, evidenció lo que la historia ya nos había anticipado, que somos un país mestizo y que nuestro registro genético conjuga componentes mayormente americanos, europeos y africanos. En el caso tarapaqueño, el estudio reveló que el componente genético americano es mayoritario, superando el promedio nacional. En esos genes convergen varios miles de años de historia. Los primeros cazadores-recolectores de la quebrada de Maní, los llameros de las rutas caravaneras, los artífices del gigante de Tarapacá, los aldeanos de Huatacondo y Caserones, la presencia altiplánica, los habitantes de los Pucaras, los incas de Tarapacá Viejo y los aymaras, quechuas y mapuches. La presencia europea ocupa el segundo lugar en el registro genético tarapaqueño, que es, a su vez, el menor índice de todo Chile. Se trata de una herencia reciente si la comparamos con la americana. Aún así, es tan diversa como aquella, desde los primeros europeos que cruzaron la cordillera en el siglo XVI hasta los inmigrantes ingleses, alemanes e italianos que se instalaron en las faenas mineras del ciclo salitrero. Todo está allí. Por último, los tarapaqueños poseen el aporte genético de población africana más alto de todo Chile. No es una sorpresa si miramos atrás y recordamos su presencia en Pica, el pueblo de Tarapacá y Tilivilca durante la colonia. Tarapacá Viejo hoy. Uno de los mayores daños que afecta al patrimonio arqueológico de Tarapacá Viejo es el impacto causado por la construcción de la ruta A565, que dejó el área norte del sitio separada del resto del emplazamiento. Como parte de la obra vial, también se instalaron postes eléctricos dentro del sitio. Otro de los impactos de gran envergadura fue su ocupación sistemática y prolongada, a lo largo de varios años como lugar de campamento y pernocte durante la fiesta de San Lorenzo de Tarapacá. Múltiples tipos de basura, desde cartuchos de fuegos artificiales hasta los vestigios de un improvisado inodoro, se confunden con restos cerámicos incaicos y coloniales de cientos de años. El campo de petroglifos próximo al sitio, en tanto, fue dañado con rayados, fogatas y vandalismo en general. Además, varias piedras con diseños fueron removidas por saqueadores. Finalmente, en el cementerio colonial emplazado a los pies del poblado de Tarapacá Viejo, yacen fragmentos de cuerpos al descubierto y las cruces de madera que adornaban las tumbas fueron removidas para hacer fuego. Hace pocos años, el Consejo de Monumentos Nacionales solicitó el cierre parcial y provisorio de parte del asentamiento. No obstante, aún es posible ingresar por pasajes expuestos de fácil acceso. El sitio no cuenta con un sistema de guiado ni vigilancia. Su protección, en consecuencia, parte con tu compromiso. Si deseas conocer el sitio, hazlo exclusivamente desde fuera del límite del cierre perimetral. No circules por el extremo norte del camino y no te lleves fragmentos de cerámicas, textiles o cualquier otro elemento que te parezca singular. Debes llevarte la basura que generes durante tu visita. Ya hay bastante en el sitio. Y, por último, difunde la importancia de este increíble testimonio de la historia tarapaqueña, con el objetivo de que nunca se vuelva a utilizar como campamento o lugar de pernocte. Epílogo. Cada uno de los sitios arqueológicos que hemos visto a lo largo del libro tuvo un destino particular, influido en gran medida por el interés de las antigüedades y las ruinas precolombinas que se consolidó a fines del siglo XIX.
El relato oral más antiguo que, a la fecha, tenemos del gigante de Tarapacá proviene precisamente de esa época. William Bullard, comisionado por la administración peruana para elaborar una cartografía de Tarapacá antes de la Guerra del Pacífico, lo describió como un indio colosal, guardián del tesoro que el inca Atahualpa había dado a los españoles a cambio de su libertad, el cual los indígenas de Atacama habían ocultado en Cerro Unita. Durante el siglo XX, al mismo tiempo que la explotación de cobre a gran escala y las investigaciones geológicas se intensificaron en el desierto de Atacama, aviones comenzaron a sobrevolar La Pampa y sus alrededores. Fue así que la aldea de Huatacondo fue avistada desde el cielo por primera vez en 1961, circunstancia que abrió el camino para una serie de estudios arqueológicos en los años venideros. Grete Mostny, la primera mujer en dirigir el Museo Nacional de Historia Natural, estuvo involucrada en las investigaciones más tempranas. De hecho, la portada de su popular libro Prehistoria de Chile fue el pequeño colgante metálico que te mostramos en el capítulo Doble Vida, encontrado en una de las excavaciones que ella misma coordinó. Desde hace algunas décadas, la arqueología se ha beneficiado de investigaciones colaborativas y el desarrollo de tecnologías que han dotado de mayor precisión la búsqueda y datación de registros materiales del pasado, incluso de aquel muy lejano. En este sentido, podemos afirmar que Manidose es, a la vez, el sitio arqueológico más antiguo y más nuevo de Tarapacá. Más nuevo porque fue encontrado hace tan solo una década, y más antiguo porque no conocemos otro que lo supere en antigüedad, al menos hasta el momento en que escribimos las últimas líneas de este libro.